Quiero leerles Lucas capítulo 4, versículo 18. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 4, 18. Jesús, estando en la sinagoga, dice la palabra de Dios que desenrolló el pergamino, el libro de Isaías, y él empieza a leer esta porción que se cumple con él, que se cumple cuando él vino a esta tierra, y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Di conmigo esa parte, por favor: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y el versículo 19 dice: a predicar el año agradable del Señor. Pues, amada iglesia, como lo acabamos de comentar, en 3 días exactamente cumplimos un año más de la independencia de nuestra nación, y que agradecemos a Dios por esa independencia. Y cuando hablamos de independencia, hablamos de la libertad. Y hoy quiero compartirles acerca de la verdadera libertad. Este mensaje lleva como título esta palabra tan importante que la debemos nosotros, más que de declarar, más que de conocer, la tenemos que vivir. Lleva como título este tema: libertad. ¿Cuántos han recibido esta libertad? Ahora, quiero comenzar diciéndoles concretamente qué es libertad. Libertad en el diccionario es un estado o condición de la persona que es libre. Es un estado o es una condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad de otro, que no está en la cárcel. También libertad es esto: es la facultad, capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. Está diciendo que libertad concretamente es que tú y yo podemos actuar de diferentes formas siempre y cuando respetemos la libertad de la otra persona. Porque cuando nosotros decimos: yo, es mi cuerpo, es mi vida, hago lo que quiero, y voy a declarar, voy a decir algo que, perdón, sé que para varias personas no están completamente de acuerdo, más para aquellos que todavía no entienden el poder de la vida. Pero las mujeres hoy en día que están promoviendo el aborto dicen: es mi cuerpo y yo soy libre de hacer con ello lo que yo quiera. Exactamente, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras, pero no con el cuerpo de alguien que ya está dentro de ti. Porque ese cuerpo también tiene derecho, ese bebé tiene derecho. Y no vamos a hablar hoy acerca del aborto, pero ni siquiera en los animales se ve semejante atrocidad, semejante maldad. Ni siquiera los animales matan a sus propias crías, menos nosotros tendríamos que hacerlo. Entonces, libertad es que tú puedes hacer ciertas cosas siempre y cuando respetes la libertad de la otra persona. Si tú y yo no respetamos la libertad de la otra persona, somos opresores. Somos opresores. Y por eso les he dicho algo tan sencillo en este fin de semana: si la persona se quiere reír a carcajadas, déjala. Pero si tú en ese momento le dices: cállate, pareces loca, tú en ese momento estás atentando contra su libertad. Y tú no tienes derecho de callar a la persona si no está ofendiendo a nadie, si no está agrediendo a nadie. ¿Cuánto estamos entendiendo esto? Entonces debemos de entender qué es libertad. Concretamente, libertad es una persona que no está en la cárcel, que no está atada, que no tiene cadenas, que no está sometida bajo el poder de alguien o de algo. Esa es libertad. Y analizando precisamente estos días de nuestra celebración de independencia de nuestra nación de México, vemos algo muy importante. La libertad tiene un precio exageradamente alto, pero para nosotros es gratis. Tú ahorita estás recibiendo libertad. No están los soldados españoles que hace años estaban aquí, porque hubo gente que decidió levantarse y pelear por la libertad.
Y que tal vez algunos padres dijeron, tal vez yo no vea la libertad de mi nación, pero mis hijos gozarán de esa libertad. Y pagaron un precio tan alto que incluso murieron muchísimos en esa guerra de independencia. Pero tú y yo no peleamos ahí. Tú y yo, por más viejitos que estemos, tú y yo no estuvimos en la independencia, ni en la revolución, ni en nada de estos eventos tan importantes que trajeron libertad. De igual forma nos dice la palabra algo muy importante, que hace 2000 años bajó un ser exageradamente bueno, amoroso. Y la Biblia dice que no se aferró a ser igual que un hombre, sino que se despojó de sí mismo y se hizo semejante a los hombres y habitó entre nosotros. Pero dice también la palabra ahí en Filipenses capítulo 2, que dice que se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este ser dio su vida por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Él se sacrificó por nosotros. Tú no estuviste en esa cruz. Tú no tenías que sacrificarte, o no nos tuvimos que sacrificar. Pero Él, a través de ese sacrificio, ganó nuestra libertad, amada iglesia. Y ahora tú y yo gozamos de una libertad gratis. Pero no tenemos que equivocarnos. La libertad no es gratis. Para ti, para mí es gratis, pero se pagó un precio. Y permíteme poner un ejemplo todavía a lo mejor más sencillo para que me pueda dar a entender. Y es como el hijo que infringe la ley o que es delincuente y lo meten a la cárcel. El padre paga la fianza y el hijo sale. El hijo no tuvo que pagar nada, pero sí hubo un precio por su libertad. Sí hubo un precio por su libertad. Incluso en las culturas antiguas no pagaban dinero, sino que a veces, ¿sabes qué? Quedaba una persona por la otra. A veces el padre amaba tanto a sus hijos que decía, yo doy mi vida y yo me meto en la cárcel, pero que mi hijo salga. Jesucristo pagó ese precio por nosotros. Y aunque para nosotros es gratis, y quiero decirlo porque es gratis, porque es gratuito. ¿Por qué no nos dice que lo tenemos que pagar? Es gratis porque no lo podemos pagar. No es gratis porque valga poco, sino es gratis porque vale tanto que tú y yo no lo podemos pagar. No podemos pagar la sangre que Jesucristo derramó en esa cruz por nosotros. Así que Jesucristo, a través de dar su vida, de ese sacrificio, de estar en esa cruz, Él pagó el precio de nuestra libertad, de nuestra liberación, amada iglesia. Pero desgraciadamente lo que es gratis en muchas ocasiones no se valora. Lo que es gratis no se valora, pero lo que es gratis es lo más importante. Porque el amor no se compra ni se vende. Es gratis cuando te ama la persona. Pero el amor, tú no lo puedes comprar, tú no lo puedes vender. Puedes tratar de hacerlo, pero el verdadero amor no se deja comprar ni se deja vender. Porque si no, entonces ya no fuera amor, sería conveniencia. Así que no te confundas, Dios pagó un precio muy alto por nuestra liberación. ¿Cuántos de los que están aquí sin que digan amén realmente valoran la libertad? Aprecian la libertad. Ahora bien, la liberación no es solamente que no estemos en la cárcel. Todos los que estamos aquí obviamente no estamos en la cárcel. Es obvio, pero yo les he compartido de un testimonio que nosotros lo vivimos. Nosotros lo vimos con nuestros propios ojos, mi esposa y yo. Íbamos al reclusorio norte a compartir la palabra de Dios, y ahí hay varias congregaciones. Y en esas congregaciones hay obviamente cristianos, pero la mayoría de ellos son presos. Y entonces sus familiares van a visitarlos y ellos los llevan a la congregación. Y recuerdo bien un caso de un papá. Él era preso porque obviamente se ve cuál es el preso y cuál es el familiar, el invitado, por decirlo así, o la visita. Y entonces este padre estaba en medio de la alabanza danzando con todo su corazón. Y su hija al lado, tal vez no era cristiana, no lo sé, pero aplaudía como que no le atinaba las manos. Una apatía, una indiferencia. Y él danzaba y le decía, hija, de alguna de otra manera, anímate, estamos con Dios.
Yo no sé cuántos años él llevaba de preso o cuántos años le restaba para que saliera de la cárcel. Pero la libertad no es solamente que no estés en la cárcel. La libertad verdadera es interna, amada iglesia. Y este padre tenía libertad y la hija tenía amargura. Estaba esclava de sus propias emociones. Así que la libertad es un precio que tú no puedes pagar, pero que sí podemos agradecerle a Dios con todo nuestro corazón. Y en este sacrificio que hace nuestro Señor Jesús por nosotros, nos da libertad total, nos da libertad en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Pero nos da libertad en 4 áreas fundamentales que tú te las tienes que aprender de memoria, porque tú eres un hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, esto lo tienes que saber, porque esto es, como decimos, de kinder. ¿Y en qué Dios nos ha dado libertad? Nos ha dado libertad sobre el pecado, lo primero, sobre la maldición del pecado, que es la segunda, sobre el poder de Satanás y sobre la muerte. Porque les recuerdo, amados hijos de Dios, que Jesucristo venció la muerte. Por eso celebramos la vida, porque Él murió, pero al tercer día resucitó con gloria y con poder. Así que nuestro Dios pudo vencer la muerte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nuestro Señor Jesucristo venció la muerte. Y la primera liberación que ocurre, la primera libertad interna y verdadera que ocurre, es el perdón de pecados. Cuando nosotros estamos fastidiados del mundo, de la maldad del mundo, cuando estamos fastidiados de hacer nuestra propia voluntad y rendimos nuestra vida a Dios y le decimos: me arrepiento de todos mis pecados, perdóname. En ese momento experimentamos esto, su amor. Pero también juntamente con su amor experimentamos que la sangre de Jesucristo nos limpia nuestra alma de todos nuestros pecados. Pero juntamente con la sangre experimentamos, tal vez lo has escuchado, tal vez no, una voz interna que nos dice: yo te perdono de todos tus pecados. Hijo, hija, eres perdonado de todos tus pecados. Colosenses capítulo 2 versículo 13 lo dice claramente. Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos. A ver, vuélvelo a leer, por favor. Dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos. No dice la mitad, todos. Porque es como lo que les decía, las mujeres dicen que son buenas arqueólogas porque recuerdan todo y porque les escarban al pasado. Las mujeres o los hombres podemos decir: yo te perdono, pero yo no olvido. Y tantas cosas más, pero la Biblia dice que Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Y aquí quiero que tú y yo podamos reflexionar tocante a esto, pero sigue leyendo el versículo 14, por favor. Y dice: anulando el acta de los decretos que nos había que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Quiero decirte algo, amada iglesia. Cuando está diciendo el acta de los decretos, es que estaba escrito uno por uno nuestros pecados. Estaban escritos uno por uno nuestros pecados. Tú y yo no lo hemos entendido, pero hay escrituras espirituales. Hay escrituras en el alma. Y esto, algunos que están en la escuela de liberación lo enseñamos más profundamente, pero hay escrituras. Y yo no sé si tú has visto algunas películas. Las películas no son solo ciencia ficción. Muchas de esas películas están reflejando lo que está en el mundo espiritual. Pero para nosotros suena fantasioso, suena loco. Pero incluso hay películas donde ellos revelan que hay escrituras. Por eso mucha gente tiene escrituras a través de tatuajes, a través de muchas cosas más. Pero hay escrituras espirituales. Hace años que yo empecé a ver esto, y el apóstol decía que el Espíritu Santo tiene una pluma con tinta de oro y que escribe. Y cuando yo empecé a escuchar eso, dije: eso es tan fantasioso, tan deschavetado, tan loco.
Pero yo empecé a ministrar a personas y de repente, cuando yo estaba ministrando liberación a varias personas, veía que en su frente decía amargura, veía que en su pecho decía dolor. Y entonces yo les preguntaba, ¿qué te duele o qué pasa? Y me dice, tengo dolor en el pecho. Y ahí en esa ministración que para ti puede ser locura, Dios borraba esas palabras y escribía otras cosas completamente contrarias. En vez de dolor escribía gozo, en vez de resentimiento escribía perdón. Así que tú y yo teníamos un acta espiritual que nos era contraria, que estaban escritos todos nuestros pecados. Por eso el diablo siempre te va a llamar por tu pecado. Te va a decir adúltero, te va a decir el ladrón, mentiroso. Pero Dios no nos llama por nuestro pecado, sino nos llama por nuestro nombre. Y nos dice que somos santos, que somos perdonados y que somos redimidos. Porque Él ha pagado el precio para que nosotros seamos perdonados, amada iglesia. Y luego sigue diciendo el versículo 15, y despojándonos de los principados y de las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Así que quiero que reflexiones unos momentos. La primera liberación que recibimos es que Dios nos perdona. Y en esto quiero que abras tu corazón. Si Dios no te perdonara, si tú vinieras arrastrándote a Él, pero Él no te perdonara. Si tú vinieras llorando y suplicándole, perdóname por todo lo malo que he hecho, pero Él dijera, no te perdono, no te perdono, ¿qué harías? ¿Qué haríamos? La respuesta concreta es, viviríamos condenados, viviríamos sentenciados a la esclavitud. Pero su amor, su perdón nos ha roto las cadenas, amada iglesia. Por eso cuando le trajeron a esa mujer que estaba en pleno acto del adulterio, le dijeron tantas cosas, sabes la historia. Pero Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y todos se fueron. Y la mujer se quedó sola con Jesús. Y entonces Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Dice, no hay nadie que me acuse. Y Jesús, el único que no tenía pecado, le dijo, yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. El perdón abre la puerta de la libertad. El perdón rompe nuestras cadenas, pero también el perdón hace algo muy importante. Nos da la oportunidad de cambiar. Nos da la oportunidad de ser transformados. Nos da la oportunidad de lo que no hicimos ayer, lo podemos hacer hoy, porque el perdón de Dios está vigente para su iglesia, está vigente para su pueblo. Así que lo primero es eso, el perdón. Pero la segunda liberación que ocurre es la libertad de la muerte espiritual. La libertad de la muerte espiritual. Y aquí algunos que vienen tal vez por primera vez no entenderán esto, pero se los voy a explicar. La Biblia dice, y lo acabamos de leer aquí en Colosenses capítulo 2 versículo 13, dice, vosotros estando muertos en pecados. ¿Por qué dicen muertos? Porque el pecado siempre produce muerte. El pecado produce muerte. Dios creó al hombre perfecto y le dijo, si tú me desobedeces, si tú comes de ese árbol que te digo que no comas, tú ciertamente vas a morir. Y cuando ellos comieron, Adán y Eva, de ese árbol, ellos no murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. Y la muerte espiritual, ¿qué es? La separación del hombre con Dios. Se separó, se rompió como un cable que está conectado a la luz, pero se corta y ya el foco no puede prender. Así se cortó la relación. Y esto es algo hasta por sentido común. Dios es la fuente de la vida. La vida no está fuera de Dios. La vida solamente Dios la tiene. No podemos conseguir la vida en ninguna otra parte, en ningún otro ser, excepto en Dios. Y cuando nosotros nos separamos de Dios, por supuesto, el resultado es muerte. Pero cuando nosotros nos hemos arrepentido, iglesia, fíjate bien el proceso. Cuando tú te arrepientes, le pides perdón a Dios, renunciamos al mundo, recibimos a Cristo, recibimos su perdón, como ya lo dije, pero también recibimos vida en nuestro espíritu. Y una cosa es existir y otra cosa es vivir. Una cosa es sobrevivir y una cosa es vivir en abundancia. Y me temo que la mayoría de la gente solo está existiendo.
pero no está viviendo, solo está sobreviviendo. Y si tú tienes pensamientos de suicidio constantemente, te digo yo, ¿hasta cuándo vas a estar así? ¿Hasta cuándo vas a estar sobreviviendo? Y tú puedes ver esto. Hay gente que existe, como los árboles. Están ahí los árboles, pero tú ves cuando un árbol está muerto y cuando un árbol está vivo. Incluso por el verde del árbol, porque el verde, el color significa vida. Entonces tú ves que sus hojas están verdes, dices, ese árbol no solo existe, está vivo, pero el otro también existe, está de pie. Y así hay muchas personas que de repente se ríen, de repente hacen bromas, pero por dentro están muertos, que ya no saben cómo llenar esos vacíos. Pero es que no se puede llenar algo interno con algo externo. No se puede llenar la falta de amor con el trabajo, con los placeres, con el vicio. Tú y yo no lo podemos llenar. Por eso Dios es el único que nos puede llenar, porque Él mismo de alguna de otra manera diseñó una necesidad exageradamente fuerte en el ser humano para que nosotros le pudiéramos buscar. Y en casi todas las razas humanas se busca a un ser superior, porque Dios dio la necesidad y nos está dando un mensaje. Hey, tu escuela no lo puede llenar, tu trabajo no lo puede llenar, tu esposo no lo puede llenar, tus hijos no lo pueden llenar, tus sueños realizados no lo pueden llenar, pero yo sí lo puedo llenar, dice el Señor. Yo sí puedo llenarte de amor en tu corazón. Solo Dios lo puede hacer. Así que, amada iglesia, la segunda liberación es que Él nos da vida. ¿Y para qué nos da vida en nuestro espíritu? Nos da vida por muchas razones, porque Él es la vida, pero también porque Él no tiene conexión con los muertos. Cuando tú estás despierto, alerta, vivo en tu espíritu, tú te puedes relacionar con Dios. Tú puedes tener una conexión con Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo lo dice claramente en la palabra, ahí en Romanos, que Él nos reconcilió con el Padre. Él nos reconcilió con el Padre. Nuestro Dios nos reconcilió con el Padre. Y la tercera liberación que podemos ver es la liberación del poder del enemigo, del poder de Satanás. Ahí mismo en Colosenses capítulo 1, acompáñame, versículo 13, dice algo muy importante. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué está diciendo aquí? No necesitamos explicar tanto. Nos dice que nos ha librado del poder de Satanás. Del poder de Satanás. Y aparte nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo, por quien tenemos redención. La palabra redención significan tres cosas: liberarse, salvación y rescate. Cuando está diciendo nos ha redimido, significa, lo vuelvo a decir, liberarse, salvación y rescate. Entonces, amada iglesia, ¿qué significa? Que Dios nos rescató de las garras del enemigo. Porque aunque tú y yo tal vez nunca le dijimos a Satanás o hicimos un pacto con el diablo, mientras no éramos de Dios, éramos del enemigo de alguna de otra manera. Estábamos bajo el poder del maligno. Y esto lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 2. Si me acompañas con tu Biblia, por favor. Tal vez tú nunca le dijiste a Satanás que hacías un pacto con él. Pero repito, mientras no seamos de Dios, entonces teníamos esa influencia de parte del diablo. Y lo dice Efesios 2:2 claramente: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Escucha bien esto. ¿Qué dice ahí? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay hijos de Dios e hijos del diablo. Hay hijos obedientes e hijos siempre desobedientes, porque están bajo la influencia del maligno. Yo quiero que tú puedas en este momento, tal vez el ruido que está en tu mente, silenciarlo y empezar a pensar: ¿yo soy libre del poder de Satanás? La Biblia dice que sí.
Pero te voy a explicar de una forma tan sencilla. La salvación ya fue comprada al precio de sangre de Jesús. Ya está sobre la mesa. Pero no todos la han tomado. No todos la han tomado. Y por eso hay mucha gente que dice, se me sube el muerto. Y por eso hay mucha gente que sigue cayendo en los mismos pecados, pero también en las mismas influencias demoníacas. De repente esa persona cambia de un humor y tú dices, ¿qué te pasó? Porque hay una influencia demoníaca ahí. Y salen de la iglesia y salen contentos, pero parece que son bipolares. Y hasta dices, ay, nanita, ¿qué le pasó? Pues si estaba danzando y ahorita se encerró en su recámara cuando llegamos a la casa y no quiere hablar con nadie. Hay una influencia demoníaca ahí de la cual Dios te quiere dar libertad. Y ahora hay algo bien importante. Es precioso nuestro Dios. No solamente, amada iglesia, nos sacó del lodo. No solamente nos sacó de la cárcel. No solamente rompió nuestras cadenas. No solamente nos limpió de nuestro pecado, sino que nos introdujo a su casa. Dice, eres libre del poder de las tinieblas y eres trasladado al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Estábamos inmundos, estábamos con inmundicia, estábamos sucios, estábamos mal vestidos o estábamos ya casi desnudos, pero no solamente Él nos sacó de ahí, sino que nos ha vestido de realeza. Nuestro Dios ha puesto coronas en nuestra cabeza. Nuestro Dios nos ha limpiado. Nuestro Dios nos ha introducido a su casa y toda la gloria debe de ser para nuestro Dios. ¿Cuántos decimos amén? Es maravilloso lo que Dios ha hecho. Es maravilloso. Pero hay algo todavía aún mayor. Dice la palabra en Marcos 16, 17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, en el nombre de Jesús, echaremos fuera demonios. No solo nos liberó del poder o del yugo de Satanás, sino que ahora nos ha dado poder sobre Satanás. Y aquí quiero que tú puedas entender algo. La autoridad no es pedir, la autoridad es ejercerla. ¿A qué quiero llegar con esto? Mucha gente cuando viene el espíritu chocarrero, porque mira, a veces tú puedes pensar que el mismo diablo te visitó, pero mandó a sus achichincles, a esos demonios chiquitos, pero te hacen bu y te espantas. Y entonces dice, no, el diablo me visitó. Híjoles, ya cuando visita el diablo a alguien es porque esa persona ya es de otro nivel. Ya es de otro nivel. El diablo lo visitó realmente a Jesús en persona. Pero no mandó a sus demonios, fue Él en persona porque sabía quién era Jesús. Y entonces algunas personas los visitan en las noches, les dan un susto, que por eso ahora entiendo, no es el aire, sino es que se despeinan con ese susto. Parece que el boiler se les explotó. Y entonces personas están asustadas y dicen, Dios, líbrame de esto. Señor, te pido. Y Dios no contesta ese tipo de oraciones específicamente cuando ya te ha dado autoridad. ¿Por qué, iglesia? Porque la autoridad, repito, no es pedir, la autoridad es ejercer. Cuando el rey sabe que es rey, Él manda, Él no pide. Él no dice, te pido que me traigas. Él manda, tráeme esto, porque Él es el rey. Una persona con autoridad no está pidiendo. Así que cuando llegue Satanás a tu casa, tú no le tienes que pedir a Dios que Satanás se vaya. Sí, tienes que tomar la autoridad. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Y yo no sé si tú estás entendiendo esto, pero no dice, en mi nombre yo echaré fuera a esos demonios. Dice, en mi nombre tú echarás fuera esos demonios. Estas señales seguirán a los que creen. Todo lo del cielo se toma con la fe. Por eso ese canto que hace rato entonábamos, si puedes creer, las montañas se moverán. Pero también, ¿qué dice ahí de los demonios? Los demonios huirán, porque con la fe se ejerce la autoridad. Así que tú abre tu boca con valor, porque ya no le debemos nada a ese mentiroso, a ese diablo mentiroso. Tú y yo ya no somos de él, no le pertenecemos a él, no le debemos ni un peso partido a la mitad. Cristo pagó por nosotros. Ahora Él es nuestro Señor, ahora Él es nuestro Rey, ahora Él es nuestro Dios, ahora Él es nuestro todo.
Ya no le debemos nada al diablo. Y esto es lo que mucha gente no entiende. Espero que tú estés aplaudiendo porque lo entiendas y no porque los otros aplauden. Pero tienes que entender esto: el diablo te va a llegar con recuerdos de tu pasado, y tú ahí le tienes que ponerte, como decimos comúnmente, bien buzo caperoso. Te tienes que poner bien abusado y decirle: ¿sabes qué? Tú eres un mentiroso, porque ciertamente sí hice eso en el pasado, pero mi Cristo borró esa acta que me era contraria y la clavó en esa cruz y te venció. Yo ya no te debo nada. Pero algunos todavía, cuando están viviendo en condenación, todavía pareciera que le están debiendo algo al diablo. Tú no le debes nada. Tú no le debes nada, porque si no vas a tratar de pagarle de alguna de otra manera. ¿De quién eres tú? ¿De quién eres tú? ¿Eres de Dios o eres del diablo? ¿A quién le pertenece tu corazón? ¿A quién le pertenece tu vida? ¿Eres de Dios o eres del diablo? ¿Eres de Dios o eres del diablo? ¿A quién le pertenece tu alma? ¿A quién le pertenece tu espíritu? ¿A quién le pertenece tu mente? ¿A quién le pertenece tu cuerpo? ¿A quién le pertenece tu familia? Pues entonces al único que le debemos es a Dios, amada iglesia. Es al Rey de Reyes y Señor de Señores, nada más a Él. Y hasta aquí hemos visto 3 liberaciones: la libertad del perdón de pecados, de la muerte espiritual y del poder de Satanás. Pero hay una libertad, que esta libertad nos ha costado mucho trabajo entenderla, porque en muchas congregaciones no hablan de esta libertad, y es la libertad de la mente. La libertad de la mente. ¿Qué trabajo nos cuesta esto? Lo digo con mucho respeto. Hace rato di este tema, pero viene una persona, fíjate, esto que estoy enseñando lo di. Palabras más, palabras menos, porque nunca es la misma predicación, porque no soy un robot, no puedo decir palabra por palabra, aunque es el mismo tema. Y se acerca una persona conmigo y me dice: pastor, alguien me está haciendo brujería, ¿puede orar por mí? Y a mí tú puedes decir: ¿y qué problema tiene con eso? Usted está para orar por la gente. Y yo te contesto: sí, estoy para orar por la gente. Pero le dije: hermano, ¿no escuchó que Cristo ya nos hizo libres? Y se queda así como tú. O sea, pues sí, pero ore por mí. O sea, ¿no lo crees? Hey, Cristo ya te hizo libre. Pero siempre estamos pidiendo una ministracioncita por el amor de Cristo Redentor, porque todavía no la hemos recibido. Todavía no la hemos recibido. Amada iglesia, hace 22 años Jesús tocó fuertemente a mi vida y me hizo el llamado de ser su hijo, y desde ahí yo me convertí cuando tenía 16 años. Y sufría de pensamientos de suicidio, y mi familia que está aquí no me dejará mentir, que jugando, entre comillas jugando, agarraba el cuchillo y me empezaba a picar mi estómago. Jugando. Ahora entiendo que realmente inconscientemente yo quería suicidarme y tuve muchos pensamientos de suicidio. Pero cuando yo conocí a Cristo, Él rompió mis cadenas y me liberó. Y de verdad, de una forma tan sorprendente, más allá de mi imaginación, más allá de poner mi mente en únete a los optimistas, sé positivo, sé esto. No, más allá de eso, algo cambió dentro de mí. Me liberó espiritualmente. Pero ¿sabes algo? Eso fue hace 22 años. Hace 14 años teníamos poco tiempo, mi esposa y yo, de habernos casado, unos cuantos meses, y dejé que entrara esa depresión. Porque tú puedes decir: a ver, ¿cómo está esto? ¿Usted fue libre o no fue libre? Es que la Biblia dice que cuando Satanás tentó a Jesús, se fue por un poco de tiempo. ¿Qué significa eso? O por un tiempo. ¿Qué significa eso? Que volvió, que regresó.
Porque mientras estemos aquí en esta tierra, va a haber una lucha por nuestra libertad. Cristo ya pagó por nuestra libertad. Pero las cosas, las cadenas, las ataduras que ya Dios rompió en tu vida, por ejemplo, eres un alcohólico, van a querer regresar de alguna de otra manera hasta que te hagas más fuerte. Y en mi caso, el diablo sabe que él me ataca a través de la depresión, del desánimo, de decir, mira, ese hermano siempre se duerme. O mira, ¿para qué eres pastor? Estás desperdiciando todos tus años con personas que no quieren cambiar. Soy muy honesto y eso ha venido a mi mente de tiempo en tiempo. Y entonces quiere venir un desaliento. Y hace 14 años yo no era pastor, pero ya era cristiano. Y viví muchos años sin la depresión, pero volvió a tocar a la puerta de mi mente y desgraciadamente la dejé entrar. Y recuerdo bien ese día. No me acuerdo si era lunes o martes, pero yo estaba en una profunda depresión. Eran casi las 12 de la tarde y mis piernas las sentía de plomo y no me podía parar de la cama, o no quería pararme de la cama. Eran casi las 12 de la tarde. Mi esposa estaba cocinando, recuerdo bien. Y entonces sentí una presión tan fuerte en mi cuerpo. Yo estaba acostado y sentí que me hundí literalmente. Que me hundí. Cuando yo sentí eso, me espanté y como pude, me resbalé por la cama y doblé mis rodillas. Y yo le decía a mi esposa, le grité, le dije, Ana, ven, ora por mí. Acabo de sentir esto, que me hundo en la cama, que un peso está sobre mí. Por favor, ora por mí. Y ella no sabía nada de liberación, ni yo tampoco. Pero ya nuestro pastor, nuestro expastor, él había estado orando por varias personas y recibían libertad. Estaba con la cobertura con nuestro apóstol Raúl. Y entonces mi esposa empezó a orar, Señor, te pido, es lo que les decía hace rato, no tomamos autoridad, Señor, te pido, porque no lo sabíamos, amada iglesia. Y yo le decía a mi esposa, no, así como ora el pastor, ora por mí. Pero ella seguía, Señor, te pido. Y entonces yo tomé autoridad y le dije a ese espíritu, demonio de depresión, suelta mi vida. Como a los 5 minutos empecé a sentir que subía algo. Y digo, ¿qué es esto? Y empecé a sentir unas náuseas y empecé a vomitar. Desde hace 14 años la depresión ha tocado a mi puerta varias veces, muchas veces, pero no la he dejado entrar. ¿Por qué, amada iglesia? Porque he aprendido a recibir la libertad de Dios. Porque sé que hubo un precio exageradamente alto por mi liberación, que yo no puedo pisotear esa sangre que Jesucristo derramó en esa cruz del Calvario. Porque quiero decirte algo muy importante: tú no naciste para estar en la depresión, tú no naciste para estar en la esclavitud, tú no naciste para que tengas cadenas, tú naciste para volar, tú naciste para correr, tú naciste para ser feliz, tú naciste para vivir en libertad. A libertad fuimos llamados, dice la palabra de Dios, a libertad fuimos llamados. Es un derecho que nos corresponde como hijos de Dios. ¿Y sabes por qué un derecho? Porque Cristo ya lo pagó. Y es como algo que está pagado, como si alguien te dijera en la cafetería, Manto, te disparo tu pan de elote. Y tú digas, no, gracias, porque voy a engordar. Y el otro diría, ya me ganaron porque ya estás así. ¿Desde cuándo, no? Porque decimos, voy a engordar. O sea, bueno, hermanos, ya estamos así. Y entonces te dice, ahí está tu cafecito y tu pan, te lo compré con mucho amor. Y tú sigues insistiendo, no, gracias, no, gracias. Como a esas personas que yo les he invitado un montón de veces y me dicen, no, gracias. Y digo, ok. La salvación ya está comprada. Si la quieres tomar, la vas a tomar. Si no, otro la tomará. Pero tú vivirás esclavo. Pero quiero decirte esto, tú no naciste para ser esclavo. Tú no naciste para ser esclavo, amada iglesia. Ahora, Jesús lo que más hizo en esta tierra no fue echar fuera demonios, no fue sanar a la gente, no fue ir a visitar a la gente, no fue hacer milagros de multiplicar panes y peces. Lo hizo, pero no fue lo que más hizo. No fue el banco de la gente.
No fue el banco de la gente así, te bendigo y te bendigo. No fue eso, porque nosotros usamos a Dios como banco. Nosotros usamos a Dios como el sanador solamente. ¿Sabes qué es lo que más hizo Jesús en todo el tiempo que estuvo aquí? Enseñó la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios rompe las malas creencias. La palabra de Dios te libera, amada iglesia. Y Jesús rompió paradigmas. Jesucristo rompió costumbres. Impactó la mente de tal manera que fue un revolucionario en su tiempo. Nuestro Señor Jesucristo enseñó otro camino, de tal manera que Él mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No habían visto a Dios como Jesús se los presentó. No habían visto a Dios como eso. De hecho, el primero que le dice a Dios Padre es Jesús. Y cuando sus discípulos le dicen: enséñanos a orar, Él dijo: van a orar así de ahora en adelante: Padre nuestro que estás en los cielos. Él presentó a Dios de una manera diferente. Él empezó con su palabra, con sus enseñanzas, a romper las costumbres mentales, las creencias de maldición. Y por eso Él dijo en una ocasión: ustedes han escuchado, amarás a tu amigo, amarás a tu padre. Pero yo te digo, no basta con eso, amarás a tu enemigo. Amarás a tu enemigo. Y cuando ellos escuchan eso, dicen: ¿qué pasó? Más despacio, Señor. Toda la vida me han enseñado que ame a los que a los que me aman. Pero tú me dices que ame a los que me hacen daño. Sí, yo te digo que ames a esos. No era una ruptura de creencias. No rompía las creencias, amada iglesia, porque Jesús dijo: ¿qué caso tiene en nuestro vocabulario coloquial? ¿Qué chiste tiene que le des al que te da, que saludes al que te saluda, que perdones al que te perdona, que ames al que te ama? El verdadero amor va a otro nivel. El verdadero amor es amar a los que te aborrecen. Esa fue la enseñanza de Jesús, entre muchas más. Estaban divorciándose mucha gente en ese momento y le dice: ustedes se divorcian porque son duros y necios de corazón. Pero al principio no fue así. Y rompía esquemas, rompía el sistema religioso. Mucha gente en ese tiempo solo tenía costumbres religiosas, como tú y como yo. Solo tenía costumbres religiosas. Oraban, ayunaban. Pero Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Jesús rompió el sistema religioso. Pero también Jesús rompió algo muy importante: el sistema del mundo. El sistema en cómo se estaban viendo las cosas. Y sabes, amada iglesia, muchos de nosotros constantemente en nuestra vida hay queja. ¿Y por qué hay queja? Porque nosotros todo lo vemos gris. Porque nosotros no hemos entendido todos los regalos que tenemos. Si tú en este momento pudieras verte cómo late tu corazón y bombea toneladas de sangre por año. Es una máquina perfecta. Tu cerebro tan hermoso, millones de neuronas que la mayoría, desgraciadamente, y no quiero ofender a nadie, no usamos. Si tú te vieras por dentro, por eso David dijo esto: estoy maravillado. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Estoy maravillado porque nadie podrá crear un cuerpo como el de nosotros. Ningún científico, ninguna persona con tanta tecnología podrá hacer un robot que se parezca a nosotros, que sea como nosotros. Somos, el cuerpo humano es la máquina perfecta, le llaman. Pero ¿qué hay de esa persona que está a tu lado? Esa persona es un milagro de Dios. Esa persona también late su corazón. Esa persona también ha sido comprada con la sangre de Jesucristo. ¿Qué hay de nuestra familia, amada iglesia? Que tanto nos quejamos de ellos, pero cuando mueren estamos llorando.
¿No tenemos acaso lo suficiente? No, ¿qué nos falta a nosotros? Nos falta empezar a ver la vida con otros ojos. Y dice en un libro: no vayas a ver algo nuevo a otro lugar, sino que quédate en el lugar, pero mira eso que has visto tanto tiempo con ojos nuevos, con ojos renovados, con ojos de amor. Cuando tú ves a tus hijos y dices: herencia del Señor son los hijos. Cuando tú ves a tus padres y dices: tanto ha trabajado mi padre, mi madre por mí, tú le besarías las manos. ¿Por qué, amada iglesia? Porque estás valorando. Cuando te ponen un plato de comida y dices: ¿cómo mi cuerpo lo puede procesar? ¿Y de dónde vino esta comida? ¿Quién tuvo que pagar? Los jóvenes que están aquí y que son hijos de familia tienen tenis que valen a veces más de $1,000. Esos tenis tienen un costo, esos tenis tienen un precio, esos tenis tienen un sudor de tus padres. Cuando nosotros venimos aquí y decimos cómo Dios nos puede amar y podemos sentir algo tan especial, sentimos su paz, sentimos su amor, sentimos su perdón, sentimos sus caricias. ¿Y cómo podemos nosotros seguir viviendo una vida en ingratitud? ¿Cómo podemos seguir viendo eso? Y tú puedes decir: pastor, pareciera que ya cambió el tema. No, es que cuando tú y yo renovamos nuestra mente, cuando tú y yo liberamos nuestra mente, le permitimos a Dios que libere nuestra mente, escúchalo bien, ya no habrá más queja, ya no habrá más conmiseración. Ya no estarás diciendo: es que a mí me abandonaron, es que mi padre no me quiere, es que a mí me violaron, es que el pastor no me va a ver. Ya no habrá más queja. Porque cuando una mente es liberada, ve lo hermoso que tiene esta vida, ve lo precioso que tiene esta vida. Abraza a sus seres queridos como si fuera el último día. Disfruta ese beso de su esposa como si fuera el último beso. Disfruta esa comida y no está quejándose donde dice: estas tortillas están como tostadas. Y te dice la esposa: pues son tostadas, viejo. No, sino que tú las disfrutas porque tienes tus muelitas, porque tienes tus muelas. Y si no tienes muelas, cómete un plátano, hermano. Ese está más suave. Pero cuando tú y yo nos liberamos de nuestra mente, tú y yo vemos la vida de una manera tan diferente. Amada iglesia, ¿no es precioso que hoy te levantaste por la mañana y que hay oxígeno en tus pulmones? ¿No es precioso que tú pudiste pararte de esa cama solo? ¿No es precioso que vengas aquí y que nadie te está molestando, excepto los chamacos latosos que andan por allá? Pero que nadie te está molestando y que tú puedes escuchar un mensaje de vida. Que tú puedes escuchar esto: tú no naciste para ser esclavo, tú naciste para ser libre. Tú naciste para ser libre. Si alguien me ayuda en el teclado, quiero finalizar con este versículo de Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, 1. Dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Yo no sé cuántos de aquí pueden levantar su mano como señal contestando esta pregunta: ¿les gusta la libertad? ¿Les gusta la libertad? Ok. Tú naciste para eso. Yo me he rehusado, amada iglesia, a ser esclavo de la depresión. Yo me he rehusado a vivir como un miserable, porque Cristo me ha hecho rey y sacerdote. Es lo que dice la palabra. Yo me he rehusado, y a veces me quiere ganar ese ambiente de queja, pero me he rehusado a caminar en la vida con la cabeza agachada, sin esperanza. Me he rehusado a estar diciendo lo que no me dieron mis padres. Me he rehusado ya a no criticar a mis padres por lo que no me dieron o por lo que hicieron mal. Hoy tú tienes la decisión en tus manos. La libertad ya fue comprada. Puedes vivir como libre o puedes vivir como esclavo.
Y le puedes culpar a todo el mundo de tu esclavitud, pero tú eres el único responsable. Si tú, escúchalo bien, no es para todos esto tal vez, pero si tú quieres ser libre, si tú quieres valorar el precio de la sangre de Jesús, entonces ponte de pie. Ponte de pie si tú eres de esos. Si no, quédate sentado. Nadie te va a juzgar. Pero si tú dices, yo no quiero vivir así, entonces levanta tus manos, amada iglesia, y dile: gracias, Señor, por lo que tú pagaste por mí.